La chica alienígena gritó: ¿Qué es esa arma humana entre tus piernas? Nunca había visto algo así. Sus ojos estaban muy abiertos y su voz resonó en la pequeña habitación metálica. El inquilino humano, llamado David, se quedó paralizado, confundido y avergonzado. Se había mudado a esta estación alienígena hacía apenas una semana. Pensaba que todo iba bien hasta ahora. La chica alienígena era su casera. Se llamaba Al-Ra. Pertenecía a una especie alta, delgada y de piel verde y lisa. Su cultura era muy estricta con respecto al cuerpo y lo que debía permanecer oculto. Nunca había visto a un humano desnudarse, ni siquiera un poco, y lo que vio la hizo pensar que David escondía algún tipo de parásito, o peor aún, un arma adherida a su cuerpo. David intentó hablar. Espera, Al-Ra. No es lo que piensas. Pero ella ya estaba retrocediendo. Sus largos dedos lo apuntaban como lanzas. Gritó de nuevo: esto es peligroso. Esconde algo que vive entre sus piernas. David suspiró. Su rostro enrojeció. No sabía si reír o huir. Solo se había quitado la ropa exterior porque el regulador de calor de su cabina estaba roto. Al-Ra no dejaba de gritar. Su voz se oyó por el pasillo y pronto otros alienígenas asomaron la cabeza por la esquina, parpadeando confundidos. ¿Qué ocurrió?, preguntó uno. Al-Ra jadeó, señalando a David. ¿Ves? Te dije que los humanos llevan armas ocultas. Traen peligro aquí. David levantó las manos en señal de paz. Por favor, déjenme explicarles. Esto es normal para mi especie. Pero sus palabras no importaron porque el pánico ya se estaba extendiendo. En cuestión de minutos, 5 alienígenas se reunieron alrededor de la puerta. Algunos curiosos, otros asustados. Susurraban entre sí: lleva un gusano, una bestia. Algunos dicen que se mueve dentro de él. Otro jadeó: tal vez pueda atacarnos. De repente, David se dio cuenta de que estaba en un verdadero aprieto. Si creían que era peligroso, podrían expulsarlo de la estación o algo peor. Al-Ra se acercó. Más, su voz más suave, pero aún temblorosa. ¿Por qué ustedes, los humanos, ocultan esto? ¿Qué propósito tiene? David negó con la cabeza. No está oculto. Simplemente es parte de lo que somos. Nacemos así. Pero los alienígenas no entendían su cultura. No tenía ninguna característica similar. Pensaron que mentía o intentaba engañarlos. La tensión en la habitación creció. David podía sentir el sudor en su cuello. Intentó encontrar palabras sencillas para calmarlos, pero cada palabra parecía empeorar las cosas. Al-Ra se cruzó de brazos, con sus ojos verdes penetrantes. Tendremos que llamar al consejo, dijo. Deben verlo ellos mismos. David se palpó el estómago. Llamar al consejo significaba los líderes de esta colonia alienígena. Si lo juzgaban como peligroso, perdería su lugar aquí. Intentó sonreír levemente. Al-Ra, te prometo que esto no es dañino. Es parte de la biología humana. Pero su tono tranquilo solo hizo que los alienígenas murmuraran más fuerte. Algunos decían: biología o arma. ¿Qué importa si nos amenaza? Al-Ra asintió con la cabeza. Firmemente. Sí, el consejo decidirá. David sabía que no tenía otra opción. No podía huir. No podía esconderse mientras los alienígenas lo rodeaban, conduciéndolo hacia él. Vestíbulo de la estación. Pensó en cómo un pequeño malentendido podría convertirse en un desastre. Solo quería vivir en silencio y aprender sobre su cultura. Ahora caminaba por pasillos metálicos con docenas de ojos alienígenas. Observándolo fijamente, susurros siguiendo cada paso. Arma humana, secreto humano. ¿Y si deciden expulsarlo? O peor aún. David miró a Al-Ra, que caminaba a su lado. Todavía parecía asustada. Pero
También había curiosidad en su rostro. Tal vez en el fondo quería saber la verdad, no solo dejarse llevar por el miedo. David esperaba que la curiosidad pudiera salvarlo. Pero no podía estar seguro. Las luces del pasillo parpadearon, proyectando largas sombras. Se sentía como si toda la estación contuviera la respiración, esperando a ver qué sucedería a continuación. Los guardias alienígenas aparecieron al final del pasillo. Figuras altas con armadura plateada. Sus ojos brillaban mientras escrutaban a David. Uno de ellos levantó una mano. Y la multitud enmudeció. «Lleven al humano a la sala del consejo», dijo el guardia con voz grave. Ra bajó la cabeza e hizo un gesto a David para que avanzara. Los murmullos volvieron a alzarse como una ola. Los humanos son extraños. Los humanos son peligrosos. Los humanos esconden criaturas en su interior. David caminaba con pasos pesados, con la mente a 1000 por hora. ¿Cómo podría explicar algo tan natural a seres que jamás lo habían imaginado? Y cuando las puertas de la sala se abrieron con un siseo, el destino de un humano pendía de un hilo, todo por un grito y un malentendido. La sala del consejo era grande y redonda, con paredes brillantes que palpitaban como el interior de un corazón vivo. David se encontraba en el centro, rodeado de altas figuras alienígenas, cada una observándolo con ojos penetrantes. Los murmullos de la multitud afuera aún resonaban por los pasillos de la sala. El rumor se había extendido rápidamente y ahora todos creían que el humano, la biología de la humanidad explicada, llevaba un arma oculta en su interior. David sintió que le flaqueaban las rodillas, pero él se obligó a mantenerse erguido. Sabía que si parecía débil, podrían pensar que era culpable. Los guardias alienígenas se colocaron detrás de él, sus armaduras brillando como plata líquida. Un paso en falso y podrían congelarlo con sus varas eléctricas. Al frente de la cámara se sentaban 3 líderes del consejo, con rostros serenos pero la mirada fija. Lara estaba de pie junto a ellos, con el cuerpo rígido y las manos temblorosas. Ella era quien había gritado y desatado esta tormenta, y ahora parecía dividida entre el miedo y la vergüenza. El líder en el centro habló con su voz profunda y pausada, humana. El testigo afirma que escondes una criatura viviente o un arma entre tus piernas. ¿Qué dices, David? Tragó saliva, quería reírse de lo absurdo, pero el silencio era demasiado pesado. No podía permitirse burlarse de ellos. Tenía que explicar con cuidado. Esto no es un arma, dijo, es parte de la biología humana. Todos nacemos así. Es normal para mi gente. Los miembros del consejo ladearon la cabeza, claramente incrédulos. Uno de ellos preguntó, si todos los humanos lo portan, ¿por qué no lo vemos? David se removió incómodo porque en la cultura humana lo mantenemos en privado. Usamos ropa. No es algo que mostremos. Los alienígenas murmuraron entre sí. Secreto oculto. Arma. 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 La palabra se repetía como un trueno. David sintió que la frustración crecía, pero mantuvo la calma. Miró a LRA, con sus ojos verdes muy abiertos. Parecía querer hablar, pero sus labios permanecieron cerrados. El líder del consejo se inclinó hacia adelante, con voz cortante. Si esto es cierto, demuéstrenlo. Muéstrenos pruebas de que todos los humanos portan algo así. David se quedó paralizado. Sintió que su rostro ardía. No podía creer lo que le pedían. Pero sabía que no le creerían sin pruebas, y si se negaba, podrían castigarlo o expulsarlo. Antes de que pudiera responder, otro miembro del consejo levantó la mano. Quizás podamos comparar historiales médicos humanos o invitar a otros humanos a que se sometan a un examen. David asintió rápidamente. Sí, eso es mejor que lo que piden. Pero entonces el líder frunció el ceño. No hay otros humanos aquí ni registros.
Solo te tenemos a ti. La tensión aumentó. La increíble verdad sobre los humanos. Los alienígenas a su alrededor se acercaron, susurrando. Algunos rieron nerviosamente. Otros miraron horrorizados. Un guardia murmuró: si tales cosas crecen dentro de los humanos, tal vez se propaguen. Tal vez sea peligroso. David se dio cuenta de que su miedo no era solo por él, sino por toda la raza humana. Ra finalmente habló con voz baja pero clara: yo fui quien lo vio. Grité porque pensé que estaba vivo. Pero tal vez sea cierto. Tal vez sea parte de él, no un parásito. Los otros alienígenas la miraron, sorprendidos de que lo defendiera. Bajó la cabeza, pero no retrocedió. David vislumbró una luz de esperanza si tan solo uno de ellos le creía. Tal vez tenía una oportunidad, pero el líder del consejo no había terminado. Dijo: humano, hasta que entendamos esto mejor, permanecerás bajo vigilancia y no saldrás de tus aposentos. David intentó protestar, pero los guardias ya habían cerrado sus ojos brillantes, fríos y severos. Mientras se lo llevaban, la cámara se llenó de voces: criatura peligrosa, parásito secreto, arma humana. LRA observaba en silencio, con el rostro pálido. Quería creerle a David, pero la duda aún la atormentaba. En su pequeño cuarto metálico, David estaba sentado en la estrecha cama. Los guardias estaban fuera de la puerta, sus sombras se movían bajo la rendija de luz. Se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo podía un simple malentendido convertirse en esto? Solo quería sobrevivir en paz en esta estación alienígena. Era un prisionero por culpa de su propio cuerpo. De repente, un suave golpe resonó en el panel de la pared. Levantó la vista. Confundido. Ra entró rápidamente, nerviosa, con la mirada, dirigiéndose a los guardias de afuera y luego de vuelta a él. No debería estar aquí, susurró. Pero necesito saber la verdad. Final de suspenso y próximo capítulo. David suspiró. Ya sabes la verdad, LRA. Pero ella negó con la cabeza. No. Necesito entender por qué llevas esto. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué lo necesitan los humanos? David vaciló. No sabía cuánto debía explicar, pero vio el miedo mezclado con curiosidad en su rostro. Ella quería respuestas. Si él se las contaba, tal vez finalmente le creería. Tal vez lo ayudaría a escapar de las sospechas del consejo. Se inclinó hacia ella. No puedo contártelo todo ahora. Pero no es un arma. Es parte de la vida humana. Es la razón por la que nuestro pueblo sobrevive y continúa existiendo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿La razón por la que tu pueblo sobrevive? Susurró. David asintió lentamente, pero antes de que pudiera explicar más, la puerta se abrió con un siseo y un guardia entró, con los ojos brillantes de sospecha. ¿Qué haces aquí?, preguntó. LRA se quedó paralizada. David se levantó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que si los guardias la encontraban con él, ella también podría ser castigada. El guardia los miró a ambos en silencio durante un largo rato. Luego dijo: mañana el consejo te interrogará de nuevo, humano, y esta vez debes dar respuestas. La puerta se cerró de golpe, dejando a David y Ra solos. En la penumbra de la habitación, la tensión era tan densa como el aire exterior. Los guardias susurraban entre sí, y David sabía que el día siguiente decidiría su destino. El día siguiente comenzó con un pesado silencio. Las luces de la estación alienígena se atenuaron como si todo el lugar contuviera la respiración. David fue escoltado por 2 guardias, cuyas armaduras plateadas brillaban tenuemente en el pasillo. LRA caminaba detrás de ellos, con la mirada baja. No tenía permitido hablar, pero David podía sentir su mirada clavada en su espalda. La sala del consejo estaba aún más abarrotada que antes. Decenas de alienígenas llenaban los asientos altos,
dando vueltas alrededor del suelo circular donde ahora se encontraba David. Los susurros se extendían como una tormenta. Sobre su cabeza, los humanos esconden parásitos. Los humanos crían armas. Los humanos son peligrosos. La palabra lo apuñalaba una y otra vez. El líder del consejo levantó su largo brazo y los susurros dejaron de ser humanos. Dijo: ayer te negaste a probar tu afirmación. Hoy debes proporcionarnos una verdad irrefutable o enfrentarte a un castigo. David apretó los puños. Quería gritar que todo era un error, pero sabía que gritar solo empeoraría las cosas. Necesitaba calmarse. Necesitaba reconocer claramente su error. Dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Creo que dice la verdad, dijo. Pero vi lo que me asustó, pero también veo su miedo. No es un arma. Es parte de él. Los miembros del consejo la miraron con asombro, entrecerrando los ojos. Uno de ellos siseó: defiendes al ser humano. Nos pones a todos en peligro. Pero LRA no retrocedió. Mantuvo la barbilla en alto. El líder hizo un gesto a los guardias. Traigan la mesa de escaneo, ordenó. Los guardias hicieron rodar una larga losa de brillantes cables de cristal que colgaban como enredaderas. David se quedó paralizado. Se dio cuenta de que planeaban escanear su cuerpo por dentro y por fuera. Lo verían todo y no podría detenerlos. El corazón le latía con fuerza. El sudor le corría por el cuello. 2 guardias lo presionaron contra la losa. La fría superficie le quemaba la piel. Se sentía atrapado como un animal, a punto de ser examinado. El cristal brilló con más intensidad mientras glifos alienígenas danzaban sobre su cuerpo. El público se inclinó hacia adelante, con los ojos ávidos de ver el resultado. El zumbido de la máquina llenó la cámara. De repente, los glifos resplandecieron de un rojo intenso. La multitud jadeó. El escáner confirmó la presencia de un órgano desconocido entre sus piernas. Los alienígenas siseaban y murmuraban. La prueba está aquí. Es real. Está vivo. David intentó levantarse. No es peligroso, gritó. Pero los guardias presionaron con más fuerza. El líder alzó una mano. Para hacer silencio. Dijo: el órgano existe, pero no comprendemos su función hasta que conozcamos su propósito. No podemos decir que sea seguro. La cámara tembló de miedo e ira. Un alienígena gritó: destruyanlo, antes de que se propague. Otro siseó: mantengan al humano encerrado para siempre. David sintió que la desesperación lo invadía, pero entonces Ra rompió el silencio de nuevo, con voz clara. Debemos escucharlo. Juzgamos demasiado rápido. Quizás esto no solo sea seguro, sino importante. El consejo. La miró con frialdad. El líder preguntó: ¿y qué te hace estar tan segura? Ella respiró hondo, con dificultad. Porque vi su miedo. Estaba avergonzado, no agresivo. No lo usó para atacar. Solo intentaba explicar. La multitud se agitó. Algunos susurraban: está cegada por el humano. Otros fruncieron el ceño, pero su ira se atenuó ligeramente. El líder se recostó. Bien, humano, explica su propósito y elige bien tus palabras. David tragó saliva con dificultad. Este era el momento decisivo. No podía revelar todo sobre la reproducción humana porque sabía que no lo entenderían. Pero tenía que decir la verdad suficiente para tranquilizarlos. Dijo: no es un arma. Es parte de cómo los humanos crean vida. Sin ella, nuestra gente no existiría. Es la fuente de nuestra supervivencia. Los alienígenas congelaron la cámara, sumiéndola en un silencio tan denso que David podía oír los latidos de su propio corazón. LRA se tapó la boca, con los ojos muy abiertos. Los miembros del consejo se miraron entre sí, y de nuevo se oyeron susurros de asombro. Los humanos crean vida con este extraño órgano. ¿Cómo es posible?
¿Podría esto explicar su fuerza? Pero antes de que nadie pudiera encontrar una respuesta, otro sonido sacudió la cámara. Una aguda alarma resonó en el pasillo. Las puertas se abrieron de golpe y un mensajero alienígena entró corriendo. Su piel pálida, su voz temblorosa. Consejo, hemos interceptado un mensaje de la facción rival. Saben del secreto humano y vienen para acá. Se desató el caos. La multitud gritó. Los guardias empuñaron sus armas. Los miembros del consejo se pusieron de pie. El pánico se extendió como la pólvora. LRA se volvió hacia David, con el rostro pálido de miedo. Lo saben, susurró ella. Si te capturan, usarán esto contra tu gente. David sintió un frío terror que le invadió el pecho. Se dio cuenta de que el malentendido se había convertido en algo mucho mayor de lo que había imaginado. Ahora, no solo esta estación, sino también facciones alienígenas rivales estaban interesadas en su cuerpo y en lo que contenía. La verdad había salido a la luz y podía desencadenar un conflicto. A lo largo de la galaxia. El líder gritó, «Silencio. Debemos proteger la estación. Preparen las defensas. Protejan al humano a toda costa». Algunos extraterrestres argumentaron, ¿por qué protegerlo? Él es la fuente del peligro. Otros dijeron, si los rivales lo capturan, lo perderemos todo. Mientras los guardias sacaban a David de la losa y lo rodeaban con armas brillantes, se dio cuenta de que su vida ya no le pertenecía. Su cuerpo se había convertido en un secreto que todos querían controlar. Miró a LRA, sus ojos llenos de culpa y miedo, pero también de determinación. Ella le susurró, «No dejaré que te lleven». La sala volvió a temblar con el sonido de las alarmas y el futuro de una humana y una alienígena se tornó en un peligro aún mayor. Las alarmas seguían sonando por toda la estación. Luces rojas parpadeaban en cada pared. La multitud en la sala del consejo se dispersó presa del pánico. Algunos alienígenas gritaban que defendieran la estación. Otros gritaban que echaran a David antes de que llegara el enemigo. David estaba atrapado entre los guardias, con el corazón latiendo como un trueno. No sabía quién venía, pero sabía que venían por él. LRA se abrió paso entre el caos, con el rostro pálido y los ojos ardiendo de determinación. Le susurró a David, «No hables. No luches. Solo sígueme». Él quiso preguntar qué quería decir. Pero antes de que pudiera, ella le sujetó la muñeca con firmeza. Ella lo arrastró hacia una estrecha puerta lateral. Los guardias intentaron detenerla, pero ella gritó, «Soy testigo del consejo. Debo protegerlo». Dudaron lo justo para que ella pudiera deslizar a David por la puerta hacia un pasillo sombrío. El pasillo estaba oscuro. Solo unas tenues líneas azules brillaban en el suelo. Lyra se movía con rapidez. Sus largos pasos eran gráciles. David luchaba por concentrarse. Acelerando el ritmo, preguntó, «¿A dónde me llevas?». Ella giró la cabeza apenas un poco, apartándola de aquí, antes de que decidan entregarte. David sintió un temor opresivo en el pecho. El consejo podría querer protegerlo, pero otros lo verían como una moneda de cambio. De repente, la estación se estremeció. Un violento temblor los derribó a ambos al suelo. El metal crujió como si todo el lugar se estuviera retorciendo. Lyra jadeó. «Ya están aquí». David la ayudó a levantarse. El miedo en sus ojos reflejaba el suyo. Corrieron por pasadizos laberínticos, pasando junto a puertas selladas y alarmas intermitentes. El sonido de voces alienígenas gritando órdenes resonaba por todas partes. Llegaron a una pequeña bahía de observación. Las estrellas afuera ardían, frías y crueles, y entre tres enormes naves se acercaron, sus cascos negros y afilados como cuchillas. David los miró fijamente, con la boca seca. «¿Quiénes son?», preguntó. «Ra», respondió en un susurro. «Los Tari. Son carroñeros de la vida. Sí descubren».
Lo que tu cuerpo alberga, no se detendrán hasta capturar a todos los humanos. La idea lo heló. Las naves Stari se erizaron de armas mientras se colocaban en formación de ataque. Se lanzaron drones de defensa de la estación, pero parecían diminutos comparados con las naves enemigas. David se volvió hacia LRA. ¿Por qué me ayudas? Ella lo miró a los ojos y habló en voz baja. Porque grité primero. Hice que te vieran como una amenaza. Si no hago nada ahora, tu destino estará sellado. La puerta de la bahía se abrió con un siseo y entró una figura alta y blindada. No era un guardia, sino un miembro del consejo. Con el rostro inexpresivo, dijo, LRA, desobedeces las órdenes del consejo. Entrega al humano. Ella negó con la cabeza firmemente. No. Si los Tari lleven celo, significará la guerra. Debemos esconderlo. El miembro del consejo levantó la mano y 2 guardias aparecieron detrás de él. Sus armas brillaban. David sintió un nudo en la garganta. Estaba acorralado de nuevo. LRA se interpuso entre él y los brazos extendidos. No dejaré que se lo lleven, dijo con firmeza. El miembro del consejo la miró fijamente, luego a David. Finalmente, bajó la mano con voz gélida. Entonces, asume la responsabilidad. Si trae peligro, recaerá sobre ti. LRA asintió sin dudar. El guardia retrocedió. El miembro del consejo se desvaneció entre las sombras. LRA volvió a agarrar a David del brazo. Ven rápido. Solo hay un lugar donde no buscarán. Lo guió hacia el interior de la estación, por túneles de servicio revestidos de tuberías. El aire era denso y caluroso, las alarmas amortiguadas por las capas de acero. David la siguió, aunque le dolían las piernas. No podía detenerse. Finalmente llegaron a una cámara de mantenimiento oculta. La puerta se cerró tras ellos. Por fin, silencio. Solo el zumbido de las máquinas llenaba el aire. Lra se apoyó contra la pared, con el pecho agitado. Susurró, aquí. No nos encontrarán. Al menos no todavía. David se dejó caer sobre una caja, con la cabeza entre las manos. Nunca pedí esto, dijo. Solo quería un lugar donde vivir. Lra se agachó frente a él, con los ojos verdes. Serios. A veces el destino no pregunta, dijo. A veces elige a David. Alzó la vista y vio la culpa en su rostro, pero también algo más. Determinación. Quizá incluso confianza. Ella le preguntó en voz baja, dime la verdad. ¿Es realmente la fuente de la vida humana? David vaciló y luego asintió. Sí, sin ella no habría humanos. Ella se estremeció, su piel brillando tenuemente en la penumbra. Entonces tu especie es más peligrosa y más valiosa de lo que cualquiera de nosotros. Pensaba. Antes de que David pudiera responder, la cámara volvió a temblar y el polvo cayó. Del techo. Una voz profunda resonó en la estación. Habla el comandante Stari. Entreguen al humano o destruiremos su estación. David y Lra intercambiaron una mirada aterrada. El peligro ya no era solo sospecha. Ahora era la guerra. La voz del comandante Stari resonó por todos los pasillos. Entreguen al humano o la estación será destruida. El sonido era como un trueno que retumbaba en las paredes de metal. Todos los alienígenas en la estación se paralizaron de miedo. Algunos gritaron. Algunos corrieron a preparar las defensas. Otros discutían. Entréguenlo. Salven la estación. David estaba sentado en la cámara oculta, pálido y con el corazón apesadumbrado. Podía sentir el peso de miles de vidas sobre sus hombros. LRA caminaba de un lado a otro, su piel verde brillando tenuemente bajo las luces de emergencia. Se detuvo de repente y miró a David con ojos feroces. No se detendrán hasta encontrarlos. Debemos movernos de nuevo. David negó con la cabeza. ¿A dónde podemos ir? No hay ningún lugar seguro en esta estación.
Apretó los puños. Conozco un lugar afuera, dijo con voz temblorosa. Pero podría ser nuestra única oportunidad antes de que él pudiera preguntar qué quería decir. La puerta de la cámara se sacudió. Unas botas pesadas resonaron contra el suelo. Voces gritaron: «Registren todos los sectores. Los guardias lo buscan». A él. David y Ra intercambiaron una mirada aterrada. «Síganme», susurró rápidamente. Presionó un panel oculto y se abrió un estrecho conducto. Se deslizaron dentro justo cuando la puerta se abrió de golpe tras ellos. Guardias alienígenas irrumpieron en la cámara, pero el conducto se selló, dejando a David y LRA en la oscuridad. El conducto era estrecho y caliente. Las tuberías silbaban y humeaban. El metal vibraba bajo sus manos mientras se arrastraban. Lyra susurró: «Esto lleva a una antigua bahía de escape. Ya nadie la usa». David intentó mantener la calma, pero el miedo lo acechaba. Las naves Tari de afuera volvieron a disparar, sacudiendo la estación. Cada explosión estaba más cerca que la anterior. Finalmente, el conducto se abrió a una bahía oscura. El polvo cubría el suelo y cajas rotas yacían esparcidas. Una vieja lanzadera descansaba en un rincón. Su casco estaba agrietado, pero aún intacto. Ra corrió hacia el panel de control. Sus dedos danzaban rápidamente mientras murmuraba: «Puedo poner esto en marcha». David miró la lanzadera en voz baja. «¿Quieres que abandonemos la estación?» Ella asintió. «Si nos quedamos, te capturarán. Si nos vamos, tal vez tengamos una oportunidad». Antes de que pudieran abordar la bahía, las puertas se abrieron. 3 guardias entraron. Sus armas brillaban. Uno gritó: «¡Alto, humano! Da un paso al frente». LRA se interpuso entre David y él, con voz firme. «No, está bajo mi protección». Los guardias vacilaron, divididos entre la lealtad al Consejo y el miedo a los Tari. Uno finalmente dijo: «Debemos entregarlo. Si no lo hacemos, los Tari nos destruirán a todos». David dio un paso al frente, con las manos en alto. «Si voy, tal vez perdonen la estación». Lara se giró bruscamente, con los ojos llameantes. «No, no puedes. Sus palabras son mentiras. Te capturarán y aún así nos destruirán». Su voz tembló, pero no retrocedió. Los guardias apuntaron sus armas. David se preparó para el dolor, pero antes de que dispararan, toda la bahía se estremeció violentamente. El techo se abrió. Fragmentos de metal cayeron como lluvia. Sonó la alarma. Los Tari habían penetrado el casco exterior. Sombras se movían entre el humo. Figuras altas y oscuras con ojos rojos brillantes se abrían paso entre los guerreros Tari agrietados, con sus armaduras afiladas y negras. Al caer la noche, los guardias entraron en pánico. Uno disparó, pero la bala rebotó inofensivamente en la armadura Tari. Los guerreros avanzaron como depredadores, con la mirada fija en David. Uno gruñó: «Ahí está, el humano. Captúrenlo vivo». David se quedó paralizado, sin aliento. El miedo en sus venas se convirtió en hielo. Lyra le agarró la mano. «¡Corre!», gritó, arrastrándolo hacia la lanzadera. Los Tari se abalanzaron hacia adelante, sus garras arañando el suelo. David tropezó, pero obligó a sus piernas a moverse. Su corazón latía con fuerza mientras se estiraban. Lyra cerró la escotilla de golpe tras ellos y saltó al asiento del piloto. Le temblaban las manos mientras intentaba encender la nave. La lanzadera gimió, sus luces parpadeando al activarse los sistemas. Los Tari golpearon la escotilla. El metal chirrió. Bajo su fuerza, David podía oír cada golpe como un tambor de muerte. LRA gritó: «¡Agárrense!». Tiró de la palanca. Los motores rugieron. La lanzadera se elevó lentamente. La bahía se agrietó aún más cuando los Tari la atravesaron. Pero justo cuando saltaron hacia adelante, la lanzadera salió disparada de la bahía hacia la fría negrura del espacio.
David se apretó contra el asiento. Su pecho se agitaba mientras las estrellas giraban a su alrededor. Las naves Tari se alzaban como gigantes delante de ellos. LRA forcejeaba con los controles, con los ojos entrecerrados. Todavía no estamos a salvo. Nos perseguirán. David se giró hacia ella. ¿Qué quieren de mí? Ra tragó saliva y bajó la voz. Quieren lo que llevas dentro. Creen que tu secreto les dará el poder de controlar a todas las razas de la galaxia. Sus palabras lo golpearon como un rayo. Ya no era solo un inquilino ni un extraño. Se había convertido en el centro de una batalla que podría decidir el destino de muchos mundos. La lanzadera volvió a temblar cuando haces de luz roja atravesaron el espacio. Él, Star y sí. PS los había visto. La persecución había comenzado. La lanzadera se sacudió violentamente mientras se deslizaba. A través del mar negro de estrellas. Rayos de energía roja pasaron junto a las ventanas, cada uno lo suficientemente cerca como para destrozar la nave. David se aferró al asiento, con los nudillos blancos y el estómago revuelto. Ra forcejeaba con los controles, sus largos dedos temblando sobre el panel agrietado, sus ojos fijos y concentrados. Sí. Bajamos la velocidad aunque sea un poco, nos atraparán, susurró. David tragó saliva con dificultad, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que los Tie eran más rápidos y fuertes. Pero también sabía que no podían rendirse. La pequeña lanzadera giraba entre los restos humeantes que flotaban fuera de los fragmentos de la estación que ya habían sido destruidos. Las explosiones iluminaban la oscuridad como soles que caían. Las naves Tie se cernían tras oscuros depredadores, sus ojos rojos brillando. En el vacío. Lera gritó, «Agárrense», y lanzó la lanzadera en picado. David se estrelló contra la pared. El motor rugía, saltando chispas de la consola, pero de alguna manera la vieja nave seguía avanzando. La calma crepitaba. Una voz profunda llenó la cabina. Humanos, ríndanse y perdonaremos a la alienígena. Resistan y ambos sufrirán. David apretó los dientes. Quiso gritarle, pero el Ra negó con la cabeza. No respondas. Solo mienten. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban de miedo. De repente, las alarmas de la lanzadera sonaron con un fuerte impacto. El casco tembló. El metal crujió. Una esquina de la nave se abrió de golpe, dejando escapar un siseo. David agarró un panel y lo cerró de golpe. Le ardían los pulmones mientras luchaba por respirar. Las estrellas afuera se difuminaban mientras la lanzadera giraba sin control. Ra forcejeaba con los controles, con la voz quebrada. No podemos escapar de ellos. No así. David miró a su alrededor desesperado. Entonces sus ojos se posaron en un grupo de extraños asteroides brillantes. Sus superficies se agrietaban con una luz pulsante como corazones gigantes. Señaló hacia allí. Tal vez podamos escondernos dentro. LRA vaciló. La radiación allí es fuerte. Puede matarnos. Pero David negó con la cabeza. Era mejor arriesgarse a eso que ser capturados con seguridad. Ella lo miró fijamente. Luego, asintió bruscamente y giró la lanzadera hacia el campo brillante. Los Tari siguieron sus naves, cortando el espacio como cuchillas. Los asteroides se veían cada vez más grandes. Su brillo llenaba la cabina. Las sombras se extendían sobre el rostro de David. La lanzadera rozó una roca dentada. El casco la rozó, pero resistió. LRA. Los guió más adentro, serpenteando a través del laberinto de gigantes brillantes. Rayos de fuego rojo impactaron contra las rocas. Explosiones. Lanzaron fragmentos girando por el espacio. Los Tari se acercaron. Cada segundo. David se inclinó hacia adelante, con voz ronca. No podemos seguir huyendo. Necesitamos otra forma de luchar. LRA lo miró, con él. Rostro pálido. Tú eres el arma. David negó con la cabeza. No.
No soy un arma. Pero tal vez pueda ser la razón por la que pierdan sus ojos. Se abrió de par en par. Pero antes de que pudiera responder, las naves Tari dispararon al unísono. La onda expansiva lanzó la lanzadera contra un asteroide brillante y la alarma se disparó. Los motores se apagaron. El silencio llenó la cabina a través de la ventana agrietada. David vio la nave de abordaje Sari separarse de su nave principal y deslizarse hacia ellos. Sus garras se extendían como sombras oscuras, listas para atacar. Lyra se desplomó en su asiento y susurró: «Lo siento». David le puso una mano en el hombro, con voz firme. «No lo sientas. Esto no es el final». Se incorporó y se dirigió al compartimento trasero, donde antiguas celdas de emergencia brillaban tenuemente. Recordó la tecnología humana, pequeños pero potentes dispositivos de supervivencia que se encontraban en cada lanzadera. Tomó uno, un núcleo de energía pulsante, inestable si se activaba. Lo llevó de vuelta a la cabina. Lyra lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. «¿Qué estás haciendo?». David colocó el núcleo en la consola. Con voz tranquila, dijo: «Si me buscan, que vengan. Pero cuando lo hagan, esto se acaba». La lanzadera se estremeció cuando las garras desgarraron el casco. La escotilla se abrió con un chirrido. Guerreros Tari de ojos inyectados en sangre entraron, y con sus voces gruñendo, gritaron: «¡Danos al humano!». David se irguió, con el núcleo brillando a su lado. «No». Su voz era firme. «Nunca me lo darán». Sari se abalanzó hacia adelante, con las garras alzadas, pero David golpeó el núcleo con la mano. Una luz cegadora irrumpió en la cabina y los guerreros gritaron. El asteroide que los rodeaba se resquebrajó. El resplandor surgió como fuego a través del vacío. La explosión lanzó la lanzadera lejos, rota pero aún intacta. Las naves Tari quedaron atrapadas en la explosión. Sus agujeros negros fueron destrozados. Fragmentos girando en la noche sin fin. El silencio regresó. Solo quedaba el zumbido de las estrellas distantes. David se desplomó contra la pared, respirando con dificultad. Lyra tosió humo a su alrededor, pero estaba viva. Se volvió hacia él, con los ojos brillantes. «Los destruiste con tu valentía. No con un arma». Sonrió débilmente. «Quizás ahora lo entiendan». La lanzadera se desplazó dañada pero a salvo. Lyra se inclinó hacia ella, con voz suave. «Grité, porque temía lo desconocido. Pero ahora lo veo. Los humanos no son monstruos. Los humanos son supervivientes». David cerró los ojos, vencido por el cansancio, pero una leve sonrisa. Tocó sus labios. Susurró en voz baja: «Los humanos siempre encuentran una salida. Afuera, te